comparto bastante lo que estás comentando de que al final el HIIT para mejorar la capacidad de recuperación y sobre todo en la pérdida de grasa puede venir muy bien. Y también habría que tener en cuenta algunas cosas, que es sobre todo que sigue siendo la prioridad el entrenamiento de pesas cuando estás entrenando para mejorar tu fuerza. Entonces, tienes que intentar meter en la planificación el HIIT, pero de una forma que no te vaya a afectar ese entrenamiento de pesas, porque hay que tener en cuenta que al final estos protocolos de alta intensidad pueden ser bastante fatigantes y puede llegar a afectarte a ese entrenamiento. Entonces, me gustaría saber, porque yo no tengo experiencia en esto, ¿qué tipo de protocolos de HIIT aplicas tú con tus atletas para que no afecten al resto del entrenamiento? Vale, bueno, me he cambiado lo que es el audio del micrófono, chicos, a ver si ahora me escucháis mejor. ¿Vale? Sí, estaba intentando mejorarlo, pero al final nada, bueno, no pasa nada, sí, el micrófono. Es verdad lo que has dicho, Carlos, que hay que tener cuidado con la interferencia y hay que saber cuál es la prioridad, ¿no? Pero, entonces, por ejemplo, las semanas, los domingos no solemos entrenar, ¿no? Entonces, poner este protocolo HIIT el sábado, cuando acaba el entrenamiento, puede ser una gran idea y tampoco, si ha sido un entrenamiento predominantemente de piernas, no lo pondría de piernas, el HIIT, ¿no? Por ejemplo, no lo pondría en la bici estática. ¿Por qué? Porque vas a meter más fatiga todavía, a lo mejor pegarle al saco o unas battle ropes, ¿no? Entonces eso es cierto y también esto es algo que lo dejaríamos de hacer en los meses previos a una competición, porque ahí sí es verdad que ya la fatiga hay que medirla bien y tener cuidado. Entonces, claro, es verdad que hay detalles que tampoco hay que estar haciéndolo siempre y tampoco hay que olvidar nuestras prioridades, eso es completamente cierto. Y ya que has hablado de lo de que enfoque más en las piernas y todo esto, ¿qué protocolos específicos utilizas? ¿Utilizas sprint? ¿Utilizas, por ejemplo, la South Bike de un bot de CrossFit típica? ¿O, por ejemplo, utilizas protocolos con saltos dobles a la comba o incluso con cargas externas? A lo mejor haces thrusters, por ejemplo. No pondría nunca corriendo con sprints por lo lesivo que es a nivel de que te puede pegar un tirón en un isquio y por el impacto que tiene a largo plazo en las articulaciones el correr, ¿no? Yo soy un poco hater de correr, quien me sea lo sabrá. Y además es que la gente, si no trabaja la técnica de carrera, no vas a saber hacer técnica de carrera, ¿no? O sea, es algo que se da por hecho. O sea, mucha gente sale a correr por la calle, ¿no? Y no saben, que no tienen ni idea de técnica de carrera y es algo que hay que aprender, igual que una sentadilla o un press de banca. Entonces, nunca lo pondría corriendo, a no ser que, joder, que el atleta me lo pida porque es algo que le gusta, pero bueno, en ese caso no se lo pondría en un HIIT con sprint, se lo pondría al trabajo de cardio, ¿no? Si es que él me lo pide porque le va a tener más adherencia, pues ya está. Pero lo suelo poner en la battle ropes, pegándole al saco a quien le guste, o en la bicicleta estática. En la elíptica no, porque hay un exceso de solicitación de la articulación sacroiliaca, o sea, no es un patrón de movimiento que tú tendrías andando. Entonces es en esas tres en lo que lo suelo poner, por lo general. ¿Qué te parece? Me parece correcto. ¿Y qué opinas, por ejemplo, de el sábado, al acabar el entrenamiento de power que hagas, hacer, por ejemplo, el clásico WOD de CrossFit? Eso yo no se lo pongo a nadie porque ni manejo de CrossFit ni me ha venido todavía nadie que le quiera dar al CrossFit. Pero bueno, sí es verdad que en chicos que no le dan al power, que buscan la pérdida de grasa, ese tipo de protocolos, más o menos como lo que hacen en CrossFit, sin ejercicios de clean and jerk ni tal, suelo poner protocolos parecidos a los de CrossFit. La verdad es que sí, pero para gente que busca pérdida de grasa y sin ejercicios demasiado complejos a nivel técnico. Pero en relación al powerlifting todavía no he hecho yo mezclas de esas. No sé si tú sí las has hecho. A ver, no he combinado todavía. De hecho, es que estoy pensando en hacerlo ahora por experimentar con eso, pero yo lo que sí creo que puedes hacer eso, pero si tu prioridad es el rendimiento en powerlifting y no queremos fatigarnos en demasía, al final tienes que tener unas características especiales, ese WOD de CrossFit que metas como modo HIIT, porque si tú vas a meter thrusters, vas a meter clean and jerk y vas a meter snatch en ese WOD, te vas a fatigar para el entrenamiento de power. Entonces, una buena idea sería hacer ejercicios mucho más simples a nivel técnico y, por ejemplo, la mayoría basarlos
en trabajar con peso corporal, ejercicios de tipo flexiones, de tipo dominada a lo mejor, o de salto a la comba puede ser, pero no ejercicios en los que te diga, venga, ahora 21-15-9 de sentadilla, press banca y peso muerto, porque es lo que estás haciendo toda la semana y ya va a fatigarte para el resto. De hecho, ese es un entrenamiento que, aunque sea con una carga ligera, hacer 21 repeticiones de cada una es súper duro. Y además, otro apunte a lo que tú has dicho, si tú, por ejemplo, le pones el trabajo aeróbico o anaeróbico, ¿no? A ese trabajo extra del que estamos hablando, con el mismo patrón de movimiento de lo que ya estás fatigando a lo largo de la semana, por ejemplo, haces peso muerto, ¿no? Y en el protocolo aeróbico o anaeróbico le metes peso muerto, lógicamente con bajas cargas, ¿no? A trabajo aeróbico, pero aún así esa fatiga va a ser mayor porque estás haciendo justo el movimiento que ya estás haciendo a lo largo de la semana y te va a fatigar más para eso. Entonces lo suyo es coger para estos trabajos patrones de movimiento medianamente diferentes o no fatigar exactamente en la misma posición y las articulaciones en lo mismo, ¿no? Total, estoy muy de acuerdo ahí. ¿Y en qué plano dejarías tú el cardio de toda la vida? El de salir a lo mejor a correr o salir en la bici a un ritmo moderado durante una hora, por ejemplo. Porque sabemos que si controlas bien la intensidad, obviamente, te va a fatigar menos que ese HIIT, pero no tiene a lo mejor algunas ventajas que puede tener el HIIT, ¿no? Sí. Bueno, lo dejo prácticamente en el mismo, Carlos? O sea, ya... Eso, bueno, tampoco entro a nivel... A ver, hablando de los de Power, ¿vale? Porque los que ya estamos enfocados en la pérdida de grasa sí nos tenemos que poner un poco más serio con la actividad diaria, ¿no? Pero hablando de Power, simplemente intento... Además, no sé, los chicos que yo sé que son medianamente saludables, ¿no? Que no van a estar las 23 horas del día restantes o 22 en el sofá, ¿no? Pero bueno, fuera de ese protocolo que intento poner de HIIT o trabajo aeróbico de alta intensidad, no, ya fuera de eso tampoco programo exactamente, ¿sabes? En donde sí programo fijo y quisquilloso es con lo que es la programación de Power, ¿sabes? En eso les dejo un poco más de libertad, que espero que por lo menos hagan ese mínimo a la semana. Ahí es donde iba yo, que en realidad puede ser más interesante, sobre todo de cara a una etapa en la que quieras perder grasa, pero al final también considero que es más efectivo, si quieres mantener lo máximo el rendimiento, lo que dices, aumentar la actividad diaria, dar más pasos a lo largo del día que echarte una hora de cardio, porque es más probable que esto último, si estás en déficit sobre todo, te afecte a los entrenamientos de pesas y el hecho de andar no te va a afectar tanto. Vale, sí. Yendo por ahí, sí es verdad que, claro, cuando alguien está perdiendo grasa, algunos pueden tender a ese matarse a cardio, ¿no? A trabajo aeróbico, y eso al final es fatiga que estás aumentando, que te va a lastrar en tu entrenamiento, y a nivel de estrés, de cortisol y de ciertas a nivel hormonal tampoco te vas a hacer un bien. Entonces, claro, si lo que buscas es gastar calorías en esos casos, fuera ya del entrenamiento, y si eso un poco de trabajo aeróbico, ¿no? O en días distintos a los que entrenes, al final, si quieres gastar más calorías, lo suyo es que aumentes la actividad física, pues paseando, incluso cogiendo la bici a nivel de paseo también y tal, sí. Total. Pues ya que hablamos de este tema de pérdida de grasa, como tú tienes ahí los puntos, de lo que queríamos hablar era precisamente de pérdida de grasa en powerlifting. De hecho, le he puesto ese título, que no sé si se verá en el directo, pero yo he puesto pérdida de grasa en powerlifting. Entonces, si quieres, empezamos a tocar estos puntos. Pérdida de grasa, composición corporal, lo que tú digas. Tú eres aquí el director hoy. Vale, perfecto. Estaba viendo si había alguna pregunta, pero de momento creo que no he visto ninguna, vale. Vale, otro tema interesante en cuanto a la grasa en powerlifting, porque esto si te das cuenta, en lo de la pérdida de grasa en powerlifting es que incluso suena raro, ¿no? Cuando se escucha hablar de este tema, pero oye, tiene bastante jugo que sacar. Yo tenía aquí apuntado lo de con cuánta grasa competir, ¿no? Porque se han escuchado cositas diferentes, ¿no? De que entre un 15-20, entre un 10-15, he escuchado alguna vez. Entonces, yo me he dado cuenta, haciendo un pequeño análisis de la gente que cuando he estado en alguna competición, los que quedaban en el podio, en las categorías medias, al menos, 74, 83, 93, y también viendo el top nacional en España, quienes están arriba a puntos GL Points, que es ahora, es decir,
los que mueven más kilos en relación a su peso corporal, ¿vale? Y me doy cuenta de que la gran mayoría tienen porcentajes de grasa bastante bajos, menos de un 15, ¿vale? Eso en powerlifting lo considero bajo. Claro. Porque la gran mayoría tienen más de 15, por eso lo digo. Entonces, la cosa es que creo que puede faltar una cultura. En España falta un poco la cultura de seguimiento de la dieta o de cuidar un poco más la alimentación para poco a poco tú adaptarte a estar en un porcentaje graso más bajo sin tener que estar en déficit, que esa es la cosa, hacerlo en el largo plazo sin tener que estar en déficit, tener un porcentaje graso menor. ¿Por qué? Porque si tú estás en una categoría, Carlos, que estás en menos 83 kilos y estás con 82,9 apurando, si tú de esos 82,9 kilos tienes un 10% de grasa y tu rival de esos 82,9 kilos tiene un 15% de grasa, tú tienes más masa muscular, si medís lo mismo, ¿ok? Si midieres lo mismo, tú tienes más masa muscular. Y sabemos que el principal factor determinante de la fuerza es la masa muscular total. Intervienen otros más factores neurales, la coordinación intramuscular, intermuscular, la técnica del ejercicio, pero la masa muscular a largo plazo es lo más importante. Entonces, si tú luchas por intentar, incluso con mantenimiento calórico se puede progresar en fuerza, que es otra cosa que está aquí, que al final no es lo mismo que quieras generar adaptaciones estructurales, hipertrofia, para eso sí es más necesario un superávit calórico, pero para adaptaciones neurales, ¿no?, del sistema nervioso central con nuestras unidades motoras, no es tan necesario ese superávit calórico, que no significa que en gente avanzada sí sea, pero bueno, antes de seguir, ¿quieres añadir algo, Carlos? A ver, al final el concepto clave aquí es vamos a utilizar el modelo de dos componentes, digamos, de antropometría, que al final es diferenciar nada más entre masa magra y masa grasa. Y se ha visto que la masa magra es, como has dicho tú bien, la que más correlaciona con el rendimiento en powerlifting. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú tienes que competir en una categoría de peso, ya puedes levantar muchos kilos, que si te sobra muchísima grasa, eso no va a hacer más que estorbar. Entonces, el objetivo debería ser, en todos los casos, tener la máxima cantidad de masa magra, es decir, tener el máximo músculo posible, para simplificarlo, y la mínima cantidad de lastre, es decir, que el esqueleto te pesase lo mínimo, por decir algo, y que la grasa sea la mínima posible, para que estés en una categoría baja levantando lo máximo posible. Entonces, por eso lo recomendable es que te mantengas. Sí, es verdad, yo en todos los estudios que he visto, los powerlifters hombres que más ganan están por debajo del 14-15% de grasa. Y en el caso de las mujeres, por debajo de un 25% siempre y tirando al 20%. Y entonces hay que tener en cuenta eso en las categorías medias. En las categorías altas de más de 100 kilos ya estaríamos hablando de otros porcentajes, porque ahí sí se ve que se mueven en 20 o 30, pero también se ve que conforme aumenta el peso y la cantidad de grasa, no aumenta la fuerza de forma proporcional. Por eso las categorías medias son mucho más impactantes en cuanto al peso que levantan, porque son personas mucho más pequeñas que en relación a su peso corporal están levantando mucho más. Pero bueno, me estoy enrollando, y lo que quiero decir es que hay que intentar a largo plazo llegar a tu potencial de máxima masa muscular, y va a haber algunas cosas que te lo pueden limitar, que es tu propio tamaño, es decir, la altura y la estructura ósea. El otro día hice una entrevista con Francis Holway, que es de los mayores expertos en antropometría que existen en el mundo, y él decía que habían hecho estudios y que se veía que casi nadie puede superar que su masa magra, su masa muscular, supere 5 veces el peso de su esqueleto. Entonces, tener en cuenta estos límites nos va a hacer que no estemos aumentando, estando en superávit indefinidamente y ganando grasa para nada. Entonces, cuanto más te acerques a ese potencial genético, menos sentido va a tener el hecho de intentar seguir ganando masa muscular, y más sentido va a tener centrarte en otras cosas, como en acumular trabajo, en adaptaciones neurales, y obviamente sí, seguir manteniendo esa masa muscular. Y luego también se ve que cuando baja a porcentajes de grasa excesivamente bajos, es mucho más fácil perder masa muscular. Por eso no es recomendable en la mayoría de los casos tampoco bajar demasiado el porcentaje de grasa, y demasiado me estoy refiriendo por debajo de un 10%, que normalmente es cuando ya hay que hacer un esfuerzo bastante grande para eso, y un déficit muy agresivo que te va a llevar probablemente a perder rendimiento, a perder ganas de entrenar, y al final esto a largo plazo te va a afectar negativamente. Eso que has dicho de los 5 kilos más de tu masa ósea, justo lo estaba leyendo el otro día en un artículo de Natis.
que decía que en personas de raza blanca lo tenemos difícil para superar los 4,2 kilos de músculo por kilo de masa ósea, y las personas de raza negra podían llegar incluso a 5. Era muy interesante. Y bueno, sí, la cosa, a donde yo voy, siempre mirando en el largo plazo, es que lo suyo, porque yo me doy cuenta, yo ahora mismo tengo un porcentaje graso, que y estoy en superávit, llevo en superávit un montón de tiempo. Tengo el porcentaje graso al que llegué yo en mi primera definición, costándome, pues no sé, meses, y que luego ya tuve el efecto rebote y volví. Pero cada definición voy viendo, esto también lo dice Roberto Amorosi, que cada vez lo tienes más fácil, ¿no? Entonces, eso es porque tú vas reiniciando tu set point, que tampoco hay evidencia de esto, pero el set point es al porcentaje de grasa al que el cuerpo está acostumbrado y al que va a tender a ir. Vas a tener más hambre y tal. Entonces, si tú poco a poco vas mejorando las cosas para que tu porcentaje graso, lo has dicho lo de que menos de un 10% de graso ya a nivel hormonal y tal, pues no cuesta más. Depende, claro. Te puede joder un poco el rendimiento. Y claro, lo que yo digo es que año tras año o muy poquito a poco tú vayas haciendo que ese set point esté más bajo, y que a lo mejor yo antes estaba en un 15% de grasa en mantenimiento calórico y a lo mejor en unos años estoy en un 8, ¿sabes? Y estoy en superávit calórico. Entonces eso para el rendimiento es buenísimo, porque para un mismo peso tienes menos grasa y no tienes que estar en un déficit, ¿no? Pero claro, esto es algo ya de mirar en el largo plazo y pararte a hacer las cosas. Y también digo esto porque a veces cuando alguien quiere subir de categoría a un chico le dicen, venga, a comer y a subir kilos. Y claro, es lo que tú has dicho. No sé si te referías a esto, que sí es verdad que a categorías más altas la gente mueve más kilos, pero no es una relación directa. O sea, tú subes kilos, pero los kilos que tú mueves no hay una relación directa con los kilos de peso corporal que tú subes, ¿sabes? No es así, es así. Entonces, claro, por eso digo yo que en vez de la cultura de subir de peso, aunque cojas grasa, que en algún momento te va a estorbar, subir mucho, mucho más lento, aunque a lo mejor en el año siguiente compitas en categoría bastante por debajo del límite, pero a largo plazo, ganando menos grasa, pues tendrás los beneficios todo esto que te digo, ¿sabes? Entonces, si quieres añadir otra cosita, puedes seguir. No, estoy totalmente de acuerdo con eso, que al final no se trata de ganar peso al tuntún, sino de hecho, conforme más va aumentando tu masa muscular, hay que entender que va a llegar un punto en el que vas a tener tal cantidad de masa muscular que invirtiendo muchísimo más esfuerzo del que invertías al principio, las ganancias van a ser mucho más chicas. Y ahí es cuando ya hay que empezar a plantearse si te está mereciendo la pena, porque a lo mejor para ganar 200 gramos de masa muscular que no te van a afectar al rendimiento prácticamente nada, vas a tener que ganar 3 kilos de grasa, por decirte algo. Entonces, sí, ahí no es tan efectivo como al principio, cuando estás comiendo y entrenando y prácticamente todo lo que ganas es masa muscular. Sí, exacto. Y además, Carlos, leí en un artículo, creo que era de Mario Muñoz, que decía que a más avanzado seas, necesitas un superávit calórico menor. ¿Por qué? Porque tienes menos capacidad de ganar masa muscular, de construir masa muscular. Claro. Entonces, a más avanzado seas, a lo mejor comes más calorías porque pesas más, pero tu superávit calórico no tiene que ser mayor. Entonces, para tú ganar, por ejemplo, lo que tú has dicho, 200 gramos de masa muscular, tienes que dividirlo en un montón de tiempo. O sea, ponía el ejemplo de que con suerte en un año ganas 3 kilos de músculo. Pues eso, dividido en cada mes, en cada semana, en cada día, es un superávit ínfimo el que necesitas. No, pero la gente no suele hacer superávit ínfimos. Aún así, también es verdad que esto en el papel puede ser muy bonito, pero tú luego no sabes lo que gastas cada día, si en un entrenamiento de piernas has consumido más, en fin. Tener un superávit de 50 calorías en el papel es muy bonito, pero en la práctica no. Pero tener un superávit de 100, 150 en vez de uno de 300, 500, a largo plazo, estos son los beneficios que podemos tener, y es esto lo que veo que no suele hablar casi nadie y que estoy intentando un poco traer. ¿Cómo lo ves? Estoy muy de acuerdo en ese tema, y también de que habría que tener en cuenta ya no solo el tema de rendimiento, que en powerlifting poca gente vamos a vivir del powerlifting. Entonces también hay que tener un poco en cuenta tus propias preferencias. No a todo el mundo le gusta verse durante todo el año súper tapado. A mí, por ejemplo, me gusta verme los abdominales. Entonces, por eso se ha puesto ahora la tendencia esta del power building, porque hay gente que sí quiere ganar fuerza, pero no es lo más importante en su vida. Entonces quiere tener cierto equilibrio. Entonces también hay que tener en cuenta eso, las preferencias del atleta. Sí.
Y bueno, aún así tampoco es que tengamos que ser ahora extremistas con esto que yo digo, ¿no? Y que bueno, hay atletas que van a muerte a rendimiento y que la grasa les puede venir bien porque bueno, hemos visto que la grasa en el press banca te reduce el rango de movimiento por esos triglicéridos intramusculares y además de la grasa que bueno, al final, o sea, los triglicéridos intramusculares hacen que tu brazo de palanca en un músculo mejore. ¿Qué es esto? Que si yo en el bíceps tengo más grasa dentro del bíceps, mejora el brazo de palanca interno y va a tener más potencia. Pero además de eso, hay más grasa por aquí, por la piel. Entonces, en el pectoral lo mismo. Tengo un mejor brazo de palanca porque por esa grasa dentro del músculo, pero también hay más grasa encima. Entonces, el rango de recorrido se reduce. En la sentadilla la grasa te ayuda a tener más barriga y te puede ayudar a tener más presión intraabdominal con el cinturón y a rebotar más, además de que te adelanta el centro de gravedad. En el peso muerto sí es verdad que la grasa te lastra a hacer esa extensión, pero bueno, en otros dos movimientos te está mejorando. Entonces, claro, bueno, tiene sus beneficios en el rendimiento, no tenemos que ser, que no es que yo diga esto y ya está, ¿no? Hay muchos otros casos en los que sí, pero bueno, lo que me gusta a mí es sacar este tema porque no se suele hablar de eso, de subir poquito a poco y de que la grasa al final, si buscas rendimiento, al menos en categorías medias, te puede venir muy bien cuidar tu porcentaje graso. Sí, de hecho yo creo que al final la vida de un powerlifter, digamos, o la dieta, la forma de evolucionar en composición corporal, debería ser lo más parecida a un culturista, pero no un culturista de la vieja escuela que lo que hacían era un bulking de hincharse a comer y que sea lo que Dios quiera, sino un culturista de los de ahora que intentan tener una ganancia de masa muscular lo más eficiente posible. Pero bueno, creo que nos estamos ya metiendo demasiado en este tema y estamos empezando a entrar en bucle, así que si quieres pasamos al siguiente punto. Vale, sí, bueno, ya antes de pasar al siguiente punto, solo por añadir que depende de la fuente también se ve que te dicen que a partir de un porcentaje graso concreto, tu ganancia de masa muscular es menos eficiente, ¿no? En algún, por ejemplo, Roberto Amorosi es de Escuela de Culturismo Natural, te dice 10, en otro lado dicen 15, con Rubén hablando una vez me comentaba que 18, lo vería en algún lado. Entonces, claro, también tener en cuenta que a más porcentaje graso tengas, menos predisposición a ganar masa muscular. Lo leí hace poco en un libro que no tenía nada que ver con entrenamiento y es por una hormona de los adipocitos que están más libres en sangre, así la enzima aromatasa, que hace que se libere menos testosterona, ¿no? Y la transforma en otra cosa. Y bueno, ese simple detalle, que por eso también puede venir bien tener ese porcentaje de graso más bajo. Entonces, bueno, claro, Carlos, pasamos a otro tema, y es el de que tú también tenías alguna cosita interesante, de cuándo subir y cuándo decidir bajar de categoría. Aquí yo creo que habría que diferenciar mucho entre el nivel de los atletas. Es decir, una persona que llega, se pone a entrenar y en menos de un año ya quiere competir en powerlifting, no tiene ningún sentido que esa persona piense en hacer una etapa de pérdida de grasa, ni siquiera en hacer una etapa de las que hablaremos después, si nos da tiempo, de una fase de pérdida de peso rápida. Porque esa persona al final, por lo que está compitiendo, no es porque vaya a ganar un oro, no es porque vaya a ganar una medalla, sino que es, sobre todo, por la experiencia y por ganar experiencia en competición. Entonces, tiene que pensar un poco más a largo plazo y hemos visto que lo que más correlaciona con el rendimiento es la cantidad de masa magra, de masa muscular que tengas. Y no se gana músculo hasta llegar a esos potenciales de los que hablábamos en un año. Va a tardar 3, 4, 5 años por lo menos. Entonces, habría que pensar un poquito a largo plazo y cuando es una persona novata, centrarse en asentar esa categoría y llegar a ese punto en el que ya ganar más masa muscular va a ser más contraproducente de lo que le aporte. Otro caso sería ya que estemos hablando de personas más avanzadas que en este caso a lo mejor ya sí pueden incluso ir a competiciones internacionales y que sí puede que bajar una categoría manteniendo lo máximo el rendimiento le suponga la diferencia entre quedar tercero en una categoría o quedar primero en la categoría anterior. Entonces, en personas que ya son élite, sí que se podría pensar el hecho de hacer una etapa de pérdida de grasa como tal, no una etapa de pérdida de peso de la semana anterior, pierdo el 3% de mi peso eliminando agua y todo eso. Una etapa de pérdida de grasa de alargarla en las semanas, quiero decir. No sé si estarás de acuerdo ahí. Sí, claro, al final es verdad que muchos principiantes en el power, en el mundo del entrenamiento, bueno, en el power,
por no subir de categoría, porque en esta vas a sacar más rendimiento y vas a quedar quizás en una mejor posición, no te estás limitando, pero a largo plazo y sobre todo si eres joven, porque al final estos casos se suelen dar en gente de 25 años, ¿no? Y al final, si tienes menos de 25 o 23 años, es cuando tienes un mejor entorno hormonal para construir masa muscular. Entonces, claro, te estás limitando no solo en el power, sino ya en toda tu vida a nivel de ganar masa muscular, que en los mejores años que tienes, lo estás desperdiciando simplemente por la competición siguiente o dos o tres competiciones siguientes, ¿no? Entonces, claro, de nuevo, es el largo plazo siempre, Caldo, es lo que hay que mirar y no te puedes estar limitando con una corta edad o con una corta edad de entrenamiento, ¿no? Entonces, sí, hay que mirar a años vista y seguir subiendo de masa muscular, así como has dicho. Aún así, es verdad que incluso alguien que esté en estos casos que estamos diciendo nosotros, que todavía tenga mucha masa muscular, es verdad que puede estar la excepción de que, oye, si te estás jugando en 6 meses, tienes un campeonato de tu país, puedes ganarlo, ¿ok? Si podemos ver en ese caso que, oye, aunque es en este caso de que eres un flaco, estás jugando eso, pues puedes reducir un par de kilos para entrar en esa categoría y ganar un campeonato de España, o sea, o el campeonato que sea. Eso sí puede tener sentido, no si lo haces una vez. Pero bueno, en el resto de los casos es lo que tú has dicho. Claro. Y otro punto también, que independientemente de que una persona sea novata o no, si, bueno, que normalmente esto va a pasar en novatos porque gente que lleva ya un tiempo entrenando, lo que digo, van a mejorar la composición corporal antes o después. Pero en una persona que empiece a entrenar, a lo mejor tiene sobrepeso, tiene cierta obesidad o tiene un porcentaje de grasa excesivo, y en ese caso, encima que está empezando a entrenar, sí puede ser mucho más interesante hacer, incluso al empezar, un periodo de pérdida de grasa, porque por un lado, las primeras adaptaciones que se producen al empezar a entrenar no son adaptaciones de que vaya a ganar masa muscular, sino que son adaptaciones neurales. Mucha gente ve que las primeras semanas gana mucha fuerza y no es porque esté poniéndose más fuerte de ganar masa muscular, es por el sistema nervioso. Y por otra parte, porque cuando tienes un porcentaje de grasa tan alto, incluso en déficit, puedes seguir manteniendo o incluso ganando fuerza y ganando masa muscular. Sí, eso que has dicho es muy interesante, lo de que las 3-4 primeras semanas de entrenamiento en la vida de alguien, lo que se produce son adaptaciones neurales y no de adaptaciones de fuerza y no de hipertrofia, porque al final tu cuerpo a nivel evolutivo lo último que quieres es meter masa muscular. Entonces, al principio intenta que esas adaptaciones que se generen sean por todo lo diferente a ganar masa muscular. Entonces, claro, mejora la coordinación y todo eso, y cuando ya no tiene más remedio en esas 3 o 4 semanas, pues ya es cuando construye masa muscular, que alguna vez me ha dicho, oye, ¿qué pasa? Que llevo 2 o 3 semanas y todavía no. O sea, para que veas tú el cortoplacismo de la gente, que en 2 o 3 semanas aún así es súper pronto para querer ver resultados, ¿no? Ya ves. Pero eso sí que es más catabolismo que anabolismo. ¿Algo que Y bueno, añadís tú más aquí? O... Dime, no, que no se te ha escuchado bien. No, Vale, estoy de acuerdo con lo que te has dicho. ¿Quieres que pasemos a otro punto? Yo creo que el tema de cuándo perder grasa también, bueno, sí, me gustaría añadir una cosilla, que es que con esto no quiero decir que nunca le venga bien perder a un powerlifter grasa y que nunca tenga que hacerlo, sino que el objetivo a largo plazo tiene que ser llegar a tu potencial de masa muscular, pero esto no quita que conforme tú vayas subiendo, que seguramente vas a ir acumulando grasa, tengas que hacer varios mini-Q a lo largo de toda tu etapa deportiva. Mini-Q es, digamos, un periodo de pérdida de grasa, pero donde vas a perder más rápido de lo que perderías normalmente. Sí. Bueno, por aquí dice Kevin qué alimentación recomendamos para hinchar. Pues lo que hemos dicho, un superávit calórico ligero, alto en proteínas, si estás empezando 2,5 gramos por kilo de peso y con comida saludable, ¿sabes? A una pregunta tan general no sabría responder de una manera menos general. No sé tú cómo la responderías, Carlos. Es que en realidad para responder a esto daría para una clase completa y más. De hecho, yo tengo una clase de cómo hacer tu propia dieta, que claro, ahí tocas tanto pérdida de grasa como aumento de masa muscular. Y son la clase 3 horas y 20 ha durado. Ya la he repetido 2 veces y dura 3 horas y 20 minutos. Genial. Pues bueno, por aquí quedan algunos temas más por sacar. Y bueno, mira, el punto 4 que yo quería sacar, que ya he dicho algo antes, es el de si se puede ganar fuerza en mantenimiento
calórico, y esto es porque en el curso de experto en culturismo natural, Roberto nos cuenta que en una de sus preparaciones, justo antes de competir, él tuvo su mayor pico en marcas, en los básicos. Entonces, claro, ¿cómo es esto? Que un tío que tampoco, Roberto, tiene la mejor genética del mundo, eso por un lado, y por otro, llevaba muchos años haciendo los básicos. No es alguien que esté comenzando, que tiene un montón de rango de mejora en los ejercicios y que da igual que esté en déficit calórico que va a mejorar, ni mucho menos. Después de 5 o 6 meses de déficit calórico, al final de la preparación, bueno, ellos hacen un reset metabólico que es las 3 semanas antes de competir, hacen un ligero, van aumentando las calorías sin llegar a un superávit calórico para ver más apretados y con más energía. Entonces, en esas 3 semanas, que ya me tira 4.000 calorías, llegó al pico. Entonces, después de 5 o 6 meses en los que, según mucha gente, si estás en déficit calórico, te van a bajar las marcas, luego, con un par de semanas de más calorías, no de superávit, hizo su récord en todas las marcas. Y pesando mucho menos. ¿Cómo es esto? Pues a lo que yo quiero llegar es que tenemos la creencia limitante, al menos en España, de que déficit calórico es igual a perder rendimiento, es igual a que se te vayan las marcas, porque sí. Y yo he estado creyendo esto también en mí mucho tiempo, y claro, hay una cosa que yo esto lo mencioné también en la mesa redonda de efecto Pigmalión, ¿no? De la profecía autocumplida, de que si tú crees que va a pasar algo, pues se van a desencadenar una serie de acciones que harán que pase. Entonces, si tú crees que las marcas te van a bajar, que te va a bajar el rendimiento, que vas a perder masa muscular, al final vas a entrenar de manera que no vas a mantener las marcas. Entonces, la cosa es que sí se puede, que depende, a lo mejor si eres un tío élite, que dependerá de cada caso, pero en novatos intermedios, que son la grandísima mayoría, se puede mantener el rendimiento con un mantenimiento calórico o un déficit muy ligero. Lo que pasa es que la gente piensa, realmente cuando decimos déficit, en un déficit de por lo menos 300, 400 calorías, pero es que si haces el déficit mucho más prolongado, no tiene por qué pasar esto, pero esto es lo que no solemos conocer. ¿Qué te parece, Carlos? Pues te voy a decir que en mi experiencia, a ver, por una parte quiero introducir otro concepto, que es que al final, cuando pensamos en fuerza, lo normal es pensar en el total de kilos que levantas y no se piensa tanto en la fuerza relativa, es decir, en los kilos que levantas respecto a tu peso corporal, que al final es lo que buscas, si compites en powerlifting, eso es lo que te va a dar los puntos IPF, que creo que se llaman ahora, ¿no? O lo que te va a dar también en una competición que sean mejor que los que están compitiendo contigo en tu categoría. Entonces, muchas veces el hecho de perder grasa o perder peso, simplemente con que mantengas la fuerza ya en realidad estás mejorando, porque respecto a tu peso corporal estás levantando más kilos. Y bajo mi experiencia, cuando más fuerza relativa he tenido, que esto suena exagerado, pero yo tenía venas en los abdominales. Y era cuando más fuerte a nivel de fuerza relativa estaba. A lo mejor pesaba 61 kilos. Y es verdad que lo que había hecho es precisamente lo que tú dices, de hacer una etapa de bajada y después hacer una normocalórica más o menos, pero pesando 61 kilos, que yo soy muy bajo, estaba levantando con ese peso corporal 185 en peso muerto, que era ya 3 veces mi peso corporal. Para mí era mucho, era casi lo más que he levantado nunca, y estaba levantando en press banca, yo creo que llegué en esa época a 120 kilos o así, pesando 61 kilos, que es casi el doble de mi peso corporal. En sentadilla es verdad que nunca se me han dado muy bien y no me acuerdo, pero es cuando más he levantado y no estaba en superávit calórico. Y lo que creo que marcó la diferencia precisamente es lo que dices, que empecé esa etapa de pérdida de grasa después de haber estado un año estudiando posiciones, y yo empecé pensando, ahora que este año no he podido entrenar bien, ahora me voy a comer los hierros. Y pensé, aunque esté en déficit, voy a darlo todo y yo creo que voy a ganar esta fuerza. Y al final se cumplió. Claro que sí, tío. Es que lo que pensemos cambia un montón lo que pasará y las adaptaciones que se producirán. O sea, pero brutal. De hecho, hay un artículo de John Kelly que se llama, y también lo mencioné el otro día, se llama Teoría de la periodización enfrentando una verdad incómoda, y viene a decir que los entrenadores al final siempre nos hemos centrado mucho en los factores mecánicos. ¿Qué significa esto? Que nos hemos centrado mucho en que las adaptaciones que se producirán en nuestros entrenados están totalmente relacionadas con los kilos que muevan, ¿no? El estrés mecánico es el que viene por mover las mancuernas o la barra, ¿no? Ese peso. Pero claro, hemos olvidado el factor estrés, el factor biopsicosocial de las personas, lo que ellos piensen, lo que ellos crean en su plan de entrenamiento, en su entrenador. Entonces,
es que no os imagináis hasta qué punto puede llegar el tema de que lo que tú creas puede pasar y lo que, si tú piensas que no crees en nada de lo que estás haciendo, además de la serie de acciones que tú vas a generar, tus pensamientos pueden cambiar las adaptaciones que se produzcan, y eso es totalmente cierto, ¿no? Y bueno, ¿cuánto has dicho que mides, Carlos, que se ha cortado antes? 1,65. Creo que tú parecido, ¿no? Yo mido 1,64, tío, medimos igual, sí, sí. Y, a ver, Es bueno encontrar a alguien así tan fuerte, porque así también cambió mi creencia. Que de hecho eso es una de las cosas que me incitan también a volver al power, tío, que no te lo he dicho antes, pero es que, claro, cuando yo empecé, yo levantaba, a lo mejor llegué a 120 y pico en press banca, pero es que el récord de España era 125 en la categoría que yo estaba. Y ahora, después de unos años, que para mí eso parecía como decir, hostia, imposible hacer eso. Y ahora, después de unos años, veo que hay gente que en la misma categoría se hace 140, 150 kilos y es como, ¡pum!, se ha abierto la lata, se puede hacer. Y siempre suele pasar esto, que cuando alguien supera un récord, después viene mucha gente más detrás porque ha cambiado esa creencia y se ha dado cuenta de que los humanos podemos hacerlo. sí, eso es lo que iba a comentar, que cuando se rompió la barrera de los 10 segundos en los 100 metros, ¿no? A partir de ahí un montón de atletas empezaron a bajar de los 10 metros, pero hasta entonces había habido un montón de años que no lo superaba nadie. Es así la mente. Bueno, y una cosa que me he apuntado aquí, que para no interrumpirte antes, que se me olvidó decir, que yo me empecé a plantear esto de que, oye, Rubén Rico, que es el tío que más mueve de España en powerlifting, el que más kilos mueve, que creo que tiene 355, no sé si era en peso muerto o en peso muerto, en sentadilla 300, bueno, vi que ahora no son IPF points, ahora son GL points. Para el que no lo sepa, esto, lo que hemos dicho de que el rendimiento powerlifting en total de las categorías no es los kilos que muevas, es los kilos que muevas en base a tu peso corporal, ¿no? Eso es fuerza relativa. Entonces vi que Rubén Rico, con la anterior puntuación, que eran los IPF, estaba el 36 de España, aun siendo el que más mueve con diferencia, y ahora con la nueva puntuación, que favorece a los que están en categorías altas, sigue estando el 20, y es el que más kilos mueve. Entonces aquí fue cuando me empecé a plantear eso de que, oye, este tío lo que mueve, ya antes estaba el 36 y ahora sigue estando el 20, ¿será que realmente, aunque el powerlifting no sea un deporte estética, y en algún momento se ha llamado el deporte de los gordos, para los gordos, porque no importa tanto, pues a lo mejor sí que puede importar, ¿no? Aún así, por ejemplo, Oscar me comentaba en lo del Congreso AudioFit que realmente no, él decía que no debería haber, o sea, que cada uno debería ganar en su categoría y ya está, que no debería de haber estos puntos y que el rendimiento se debe de medir, perdón, por los kilos que muevas en tu categoría. Yo en el tema de las categorías tengo una opinión que es que no deberían ser exactamente por peso corporal, sino que se podrían relacionar incluso con la altura o con otros métodos, porque, por ejemplo, creo que no nos va a dar tiempo, pero se hacen muchos protocolos de pérdida de peso en la semana antes de la competición, el día antes, que en mi opinión eso es en realidad algo como ciclarse, por decirlo de alguna forma. Es como hacer una trampa para competir con gente que está en una categoría por debajo y que también pone en riesgo en cierta medida tu salud. Entonces, habría que plantearse un poco las reglas de este tipo de deportes, no solo del powerlifting, sino en general de todos los deportes de categorías de peso, porque afectan a la relación con la comida. Se han visto un montón de trastornos de la conducta alimentaria de atletas en este tipo de deportes por eso. Afectan a la salud de los deportistas que hacen este tipo de protocolos y al final creo que es algo que no es sano para el deporte. Entonces deberían establecerse otros medios. O, por ejemplo, que se hicieran controles de hidratación. Simplemente que te hagan un análisis de orina cuando llegues allí y ya con eso pueden saber si estás hidratado o deshidratado. Pues con eso ya nos quitaríamos un montón de problemas. Eso me parece interesante, la verdad. Se ve también que al final los que ganan en categorías son los más bajitos. También hay una tendencia, por un lado, a los que menos grasa tienen en las categorías medias y por otro lado también a los más bajitos, ¿no? Y bueno, podría ser interesante eso de hacerlo por altura, la verdad. Pero bueno, habría que ver, ¿no? Eso sería interesante decirlo con gente que se mueve bastante en el power y que nos dijese qué opina, porque seguro que tendrá sus ventajas y sus inconvenientes, pero sí es interesante. Claro.
Pero por lo que dices también, por el tema de palanca, incluso también equilibraría más la cosa. Obviamente, ya tendrías que establecer a lo mejor categorías en cada categoría, por así decirlo. Por ejemplo, categoría de 1,60 a 1,70, por decir algo. Porque ahí habría gente que está empezando y a lo mejor pesan 50 kilos y gente que lleva ya mucho tiempo y pesa 80 kilos. Por ejemplo, la diferencia que hay entre tú y yo. Tú y yo medimos casi lo mismo, pero yo creo que tú me sacas 15 kilos o más. Entonces, no sería tampoco tan justo que yo compitiese contra ti. Claro, ahí es que ahí directamente los principiantes no tendrían nada que hacer, porque no es que no estarían, como siempre vas a tener la misma altura, ahí, como están ahora, que es por peso, los principiantes normalmente van a estar en categorías más bajas, ¿no? O sea, vas a tender a más avanzado, más categorías. Sin embargo, aquí no. Aquí, como no lleves muchos años, no tienes opciones. Entonces, claro, eso también sería otra cosa. Total. Bueno, ¿quieres que pasemos a otro punto? Que respondamos preguntas si la gente tiene algo, lo que tú quieras. O si la Pues yo gente por mí tiene preguntas, que las pasaría, vaya haciendo. yo pasaría al quinto punto porque no veo preguntas, chicos. Todo lo que tengáis, hablar ahora o callar para siempre, ¿vale? Que quedan 15 minutitos. Y bueno, nos queda el punto a tratar, que tú también querías decir unas cuantas cosas, Carlos, de esto, de la pérdida de peso en los días previos, ¿no? Para entrar en categorías, ¿no? Si tienes que competir en menos 83 y a lo mejor estás pesando 84, 85, 86. ¿Qué métodos hay o por qué puede ser beneficioso, Carlos, estar unos kilos por encima antes de competir? A ver, va a ser beneficioso sobre todo si tu set point, por ejemplo, de lo que hablábamos antes, está en unos kilos por encima de una categoría, porque hay categorías que tienen un margen bastante grande de que a lo mejor son, no sé si hay categorías que llegan a ser 10 kilos, entonces vas a competir, si tú estás justo por encima de eso, vas a competir con gente, perdón, justo en el límite inferior de esa categoría, vas a competir con gente que te saca 10 kilos. Y eso es lo que decimos, que no es lo más justo del mundo. Entonces, puede ser interesante, si se puede, que si está ahí tu peso en el que te mantienes estable, que ya tienes asentada esa categoría, que pienses en hacer algún protocolo que te permita competir justo en la categoría inferior y vas a estar en el límite superior de la categoría inferior. El problema aquí es que está muy asentada la cultura tanto en powerlifting como en boxeo, como en Muay Thai, como en la mayoría de deportes por categoría de peso, de que por cojones antes de una competición hay que perder peso. Y yo tengo un amigo, por ejemplo, que es boxeador profesional y a mí él me ha dicho que la semana antes de un pesaje no come prácticamente y luego se da un atracón que flipa. Y esto es lo que digo, que no me parece nada saludable. Entonces, ya como doy por hecho que la gente va a seguir haciendo estas cosas, que en general creo que deberían promoverse, que no se hagan, lo mejor es que por lo menos se eduque a la gente para que los métodos que utilice sean lo menos arriesgados posibles, ¿no? Entonces, si quieres, podemos pasar a hablar un poco de cuáles son estos métodos, cuánto peso se puede perder para que no afecte el rendimiento, etcétera. Perfecto. Cuéntanos. A ver, el tema del peso corporal hay que tener en cuenta en realidad que hemos hablado hasta ahora antes del modelo de dos componentes, como si solo existiese músculo y grasa, pero también hay que tener en cuenta que tu peso, cuando te pesas en la báscula, pesa lo que te has comido y lo tienes en los intestinos, pesa el agua que tienes, que puedes orinarla de una forma fácil, es la forma más rápida de bajar peso, pesa también la grasa, pesa el agua que tienes también en los músculos, que por ejemplo con el consumo de creatina va a tener más agua en los músculos y va a pesar más. Entonces, habría que intentar perder ese lastre que no nos sirve para nada, pero sin que tengamos menos energía o que nos deshidratemos hasta un punto en el que no rindamos. Entonces, el primer punto en el que podemos interferir es en tener los intestinos más vacíos. Entonces, esta va a ser la estrategia menos agresiva, que consiste en que unos días antes de la competición, una semana, el tiempo va a depender muchísimo de cada persona y cómo le afecte, que una buena idea es que haga la prueba antes a ver cuánto peso pierde. La semana de antes va a intentar mantener el mismo rango de energía que estás consumiendo, es decir, una dieta normocalórica para ni subir ni bajar, para mantener el rendimiento, pero en vez de utilizar alimentos que a lo mejor tienen mucho volumen, mucha agua, mucha fibra y van a retrasar el vaciado de los intestinos, vamos a utilizar alimentos, por ejemplo, frutos secos, vas a meter chocolate,
no hay problema en meter, al final va a ser solo unos días, en azúcar, que el azúcar al final es cada gramo de azúcar 4 calorías, pues va a ser más fácil. Y de esta forma lo que va a pasar es que va a perder, no me acuerdo ahora mismo el porcentaje, pero yo creo que en torno a un 1% era de tu peso se puede perder simplemente con esto, manteniendo las calorías. Es decir, que una persona que pesase 60 kilos, a lo mejor pasa a pesar 59,4. Y no estás modificando ni la cantidad de agua, ni tampoco estás modificando la cantidad de energía que tienes en el cuerpo. Entonces, este sería el método menos agresivo. Es verdad que a lo mejor es estresante, que puedes pasar hambre porque te sacias menos, etcétera, pero no va a afectar tanto al rendimiento. Luego, otro método sería el ayuno, que sería básicamente lo que se suele recomendar es 14 horas antes de la competición no comer ni beber nada. Y esto va a depender también mucho del atleta, porque también hay que controlar el estrés. Y en algunos atletas se puede ver que por no comer ni beber nada durante 14 horas se estresan más. En el caso, por ejemplo, de que se compita por la mañana, es mucho más fácil porque basta con dejar la noche ahí, que ya a lo mejor son 8 horas, y cenar un poco antes, y ya con eso, con que cenes más temprano, va a dejar que pasen esas 14 horas, y con esto creo que era otro 1% prácticamente lo que se podía perder. No me acuerdo de los porcentajes, los tengo en un libro que estaba escribiendo, pero más o menos eso. Entonces vas a ir acumulando según lo que necesites. Y después, aparte de este tema del ayuno, que ya te digo, depende del estrés, y si compites por la tarde puede ser más difícil porque tienes que pasarte toda la mañana sin comer. El siguiente punto ya sería eliminar el agua. En eliminar el agua ya hay más riesgo. ¿Por qué? Porque se ha visto que la deshidratación sí que puede afectar bastante al rendimiento, pero va a afectar más o menos dependiendo del tipo de deporte que sea. En el powerlifting es un deporte de muy corta duración y no va a afectar tanto como podría afectar, por ejemplo, en el boxeo, donde son combates de 2 minutos. ¿Qué es lo que pasa? Que se complica más todavía la cosa porque no solo afecta el tipo de deporte y lo que duren los esfuerzos, sino que también va a afectar el tiempo que hay entre el pesaje y la competición. Y en boxeo suele ser el pesaje con mínimo 24 horas de competición, pero en el powerlifting son 2 horas. Entonces, en el caso del powerlifting, no recomendaría en ningún caso perder en total más de un 2-3% de tu peso corporal en los días antes de la competición. Por ejemplo, si pesas 80 kilos, pues que no estés más de 82,5 más o menos, para que nos hagamos una idea. Y eso sí lo podrías bajar de forma fácil haciendo estos protocolos. ¿Cuál es el protocolo que es más común el que está ahora más en tendencia, digamos, en la pérdida de peso por deshidratación? Es lo que se llama una carga de agua, que consiste en que durante 3 días se consumen 100 mililitros por kilo de peso de agua, y el día anterior a la competición se consume muchísima menos agua, es decir, 10 o 15 mililitros por kilo de peso. Y esto lo que va a hacer es que haya cambios hormonales que te hacen orinar más cuando estás bebiendo muchísima agua, y después esos cambios se mantienen el día siguiente, entonces también sigues orinando más y pierdes mucho más peso. Y de esta forma ya, si no llegas con esto, el siguiente protocolo ya sí sería hacer un poco de cambio en la nutrición, intentando también mantener la cantidad de calorías, hacer un cambio de la cantidad de hidratos de carbono que estás consumiendo por grasa, porque así va a eliminar el agua de los depósitos de glucógeno de los músculos de los que estamos hablando. Y con esto también va a perder peso. Lo que pasa es que hay mucha gente que puede hacerle sentirse un poco peor. Entonces, en resumen, primero tiraría por dieta baja en residuos, que sean alimentos muy densos energéticamente, con poca fibra. Luego, el ayuno, dependiendo también de si al atleta en sí le sienta como estresante o no, lo pondría en una posición más alta o más baja en la pirámide, digamos. Después, las cargas de agua, que hay que tener cuidado, obviamente, pero esto ya serían recursos que pondría muy lejos con respecto a los otros dos. Y por último, tendríamos el intercambio progresivo de grasa por hidratos de carbono para que vayas perdiendo los depósitos de glucógeno. Me podría extender aquí durante un directo entero, pero yo creo que con esto quedan los conceptos más o menos claros. No sé si tú tienes algo más que añadir o si no he olvidado decir algo. No, la verdad es que las que yo sabía eran las mismas que tú. Yo estas cosas las aprendí de un post en la web de RV Strength. No sé si tú también te lo habrás leído, y de ahí aprendí yo esas cositas. Lo escribió mi amigo Jota, de hecho. Un saludo aquí a Jota. Y sí, no, las que yo sabía son las mismas que tú has dicho.
la verdad. Así que sin nada que añadir. O sea, bueno, luego está el tema también de diuréticos y laxantes, que sería poner en peligro tu salud y que ya después de haber probado todas estas cosas, que lo intenta ya eso, que pueda haber probado esto sabiendo que ni de coña. Es lo primero que tienes que intentar, que estás poniendo en riesgo tu salud y tu rendimiento, ¿no? Y estarían ahí de por si acaso. Bueno, e incluso el tema de la deshidratación, que al final también se puede hacer deshidratación, por ejemplo, haciendo ejercicio con sudadera para sudar más o de meterte en una sauna, pero sí se ve que esto afecta más al rendimiento, aunque como digo, el tema de la deshidratación también va a depender mucho lo que afecte al rendimiento de la duración de los esfuerzos. Y se ha visto que, por ejemplo, en esfuerzos más de tipo aeróbico o de más de 2 minutos, se ve que el límite en el que ya se ve afectado el rendimiento está en un 2% de deshidratación, pero en esfuerzos más cortos, más anaeróbicos como el powerlifting, se ha visto que puede estar en torno al 4 o 5%, por lo menos en los estudios que yo he leído. El 4, los porcentajes me refiero a pérdida de agua con respecto a tu peso corporal. Uh-huh. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, yo estos son los temas que quería tratar contigo hoy, Carlos. De hecho, creo que quedan 3 minutos de directo. Hemos hablado todo, me lo he pasado genial. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo, que no te lo comentaba antes. Muchas gracias a ti por el tuyo y espero que a la gente le haya gustado, que le aportemos lo máximo posible. Como sé que lo vaya a preguntar, espero que sí, se quede grabado. Se supone que ahora me tiene que salir algo ahí para guardar la NIGTV, así que ahí tendréis el directo. Y nada, que si quieres, ¿cómo puedes ayudar tú, por ejemplo, a la gente que nos esté escuchando? Si alguien quiere que le ayudes con el entrenamiento o algo. Sí, yo escribí en octubre un ebook sobre programación, sobre cómo aplicar la sobrecarga progresiva y hablando también de los volume landmarks, estos marcadores de volumen, de cuánto volumen realizar a la semana, ¿no? Es un ebook de 100 páginas que está en mi perfil y bueno, lo tengo escrito de manera para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Y se lo hemos enviado ya a unas 400 personas. Y creo que puede servirle bastante a la gente si quieren aprender a organizar sus entrenamientos. Y creo que tú me comentaste hace poco que estabas organizando algo sobre powerlifting, Carlos, o todavía no. Bueno, sobre nutrición en deportes de fuerza, de hecho, tengo el curso ya prácticamente preparado, que es un curso súper amplio, es decir, tengo un libro que son más de 200 páginas, que lo he escrito yo de mi puño y letra, bueno, de mi teclado, y trata todo esto que hemos hablado, cómo planificar una temporada completa, en qué categoría competir, antropometría, y se centra mucho en powerlifting, crossfit, halterofilia, y un poco también en deportes de contacto, toco un poco, porque al final todo se puede, digamos, aplicar a todo, pero ese todavía no lo voy a sacar porque ahora mismo estoy ya haciendo otro curso, que las clases son en directo y que es súper interesante, que se llama el Plan Alimentalizarte y que va enfocado a que la gente cambie de hábitos en cuanto a nutrición y no solo se enfoca en decirte cómo hacer la dieta, sino también en los procesos mentales que tienes que seguir para eso. Así que si estás interesado a alguien, preguntarme, pero ya no me puedo extender más porque quedan 10 segundos y se va a cortar el directo. Así que muchas gracias por haber estado aquí, un saludo y nos vemos en próximos directos.